Voy a intentar que la realidad sea mejor que la práctica. En cuanto a uso del tiempo, me voy a poner incluso un cronómetro regresivo, que me avises, pero sin pitar. Muy bien, hermanos. Pues no sé si recordáis que hace quizás algo más de un mes estuvimos viendo bajo el texto de Colosenses, capítulo 3, la realidad de un gran iceberg con el que nos topamos casi todos los humanos, salvo quizás alguna extraña excepción. Tomábamos la figura del iceberg porque el iceberg suele engañar al navegante, recordáis, ¿no? La parte peligrosa del iceberg no es la que se ve, que puede ser un pequeñito cubito de hielo casi perdido en el mar, sino la inmensa mole que sustenta esa pequeña parte que sale. Al navegante inexperto, no precavido, suele tener el problema de tener esa falsa percepción de la gravedad e incurrir en la falta de diligencia, de ningunear al iceberg, y puede producir el que todo vaya a pique, al naufragio. Y hablábamos que en el texto de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 11, se identificaban, o el apóstol Pablo identificaba dos grandes icebergs que ponen en peligro la navegación del ser humano. Estuvimos viendo del 5 al 7, versículos 5 al 7, y allí nos encontrábamos con el gran iceberg de la sexualidad fuera de control. Estuvimos viendo algo acerca de ello. En esta mañana quisiera plantearos el peligro ahora de otro segundo iceberg que está a la vista en el horizonte más inmediato de nuestras vidas. Son icebergs de grandes dimensiones y extremadamente peligrosos que, si no tenemos el cuidado oportuno, nos pueden arruinar en el mejor o en el más grande de los sentidos nuestra vida. Así que os invito a tener la lectura de Colosenses. Estaremos viendo del 8 al 11, capítulo 3, pero vamos a tomar contacto con el texto desde el versículo 5, porque es un todo, ¿vale? Si lo rompemos no hilvanamos bien el sentido del texto. Así que el versículo 5, el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas le está diciendo: haced pues morir lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y ahora la parte de texto que nos vamos a ocupar, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Vemos la última sesión hacía un llamado expreso y radical: haced pues morir. Y en el que nos ocupa en esta mañana, el versículo 8, a partir del versículo 8, empieza con otro llamado igualmente radical: pero ahora dejad también vosotros. Esa primera expresión, haced pues morir, la palabra pues nos está conectando con algo anterior, ¿verdad? Dice, haced pues, o como consecuencia de lo anterior, tenéis que hacer morir una serie de cosas que ya vimos que tienen que ver con la dificultad de gestionar el aspecto sexual de la persona. Aquí vamos a intentar poner la estructura del proceso de renovación que Dios quiere implementar, conectando con la parte de la reunión anterior, por su gracia y misericordia en nosotros. Alguien dijo que el Señor nos salvó
en una condición deplorable en la que nos encontrábamos, pero no solamente quiere salvarnos, nos quiere proyectar a una realidad de renovación superior. O sea, no solo salvarnos, sino renovarnos. No solo salvarnos, sino hacernos de nuevo, darle la vuelta al calcetín, si cabe la expresión, gracias a su misericordia. Y hay dos recursos que hemos visto en los versículos anteriores, cuando el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5, hacer pues morir. Ese pues, como decía, es consecuencia de algo que ha mencionado en versículos anteriores. Y en el capítulo anterior, en el versículo 20, dice, si habéis muerto con Cristo, no podemos profundizar en este detalle, y en el versículo 1 del capítulo 3 dice, habéis resucitado con Cristo. Esto es muy importante porque esto nos ubica en cuál es nuestra posición. Hemos sido salvos y al haber sido salvos, hemos muerto con Cristo al pecado. Habéis muerto con Cristo. Y al habernos restaurado el Señor, no solamente hemos muerto al pecado, sino que nos dice, habéis resucitado con Cristo. Muertos al pecado y resucitados a una nueva creación que se proyecta a una vida de santidad. ¿Vale? Esa es la posición, muertos en Cristo y resucitados en Él. Y decimos, ahí se acabó la historia. No, no se acabó la historia. Esa es la parte teórica. El apóstol Pablo está proponiendo a los hermanos de Colosas que a partir de esa posición privilegiada hemos de asumir la realidad de un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Hacer morir y desechar. Así que por una parte está este principio o este soporte teórico-teológico, hemos muerto y hemos resucitado, pero está el llamamiento al compromiso de una vida en la que hemos de ir haciendo morir permanentemente lo terrenal en nosotros, que ya vimos la vez anterior que tenía una clara visión en cuanto a la vida sexual de las personas, y en segundo lugar, ahora hacer, o mejor dicho, desechar también nosotros otra serie de cosas. A modo de resumen, podríamos decir que nuestra posición en Cristo debe de determinar nuestro estilo de vida. Lo veis en el esquema. Tenemos una posición en Cristo que tiene necesariamente que afectar a nuestro estilo y a nuestra forma de vivir. Para que tengamos un paralelismo, esto lo voy a hacer muy rápido, vimos hacer morir pues ¿qué? Fornicación, impureza, como decíamos, por alguno quizás no estaba, esto tenía que ver con la parte visible de una vida sexual fuera de control, pero que lo importante, lo realmente dañino y que sustenta la realidad de que se manifieste fornicación e impureza es nuestras pasiones desordenadas, que están dentro, que nadie las ve, nuestros malos deseos y el trasfondo profundo de avaricia que se manifiesta en la sexualidad. En paralelo, y por eso el título en esta mañana, peligro segundo y se ve a la vista, aquello que hemos de dejar. Y es curioso, si habéis observado, que en la lectura el recorrido que el apóstol Pablo hace de la primera parte es de lo visible a lo invisible. Y en este caso es al revés, de lo invisible a su manifestación externa y visible. Ahora, encontramos que es igualmente radical el llamamiento. Por una parte, hacer morir. Y puede parecer que lo de desechar, bueno, hacer morir es una cosa muy dramática, ¿verdad? Lo de desechar, bueno, puede tener matices, podemos justificar en alguna medida. Sin embargo, el apóstol Pablo está añadiendo un lenguaje nuevo, añadiendo una ilustración nueva, pero está intentando comunicar el mismo principio. La idea de este dejar, la palabra dejar literalmente es desechar. Y la idea de desechar es la idea del que desecha la ropa sucia, asquerosa, manchada, que le da asco y se la tiene que quitar. No es dejar vosotros, no. Siente tanto asco por la ropa sucia que tiene que la invitación del apóstol Pablo, dejad también eso, es la idea. Es estar vestido de algo tan repulsivo que tienes que quitar de ti. Es una acción radical. Y la palabra ahora, dejad ahora, pues, implica ahora mismo. No,
Bueno, cuando podáis ir dejando... No. Como ropa asquerosa, manchada, llena de suciedad, abandonar ahora mismo, desechar ahora mismo la realidad de esto que estáis viviendo. Ahora, os propongo, hermanos, que el segundo iceberg, el que nos toca en esta mañana, es igual de grande y destructor que el primero. Bueno, quizás algunos de nosotros nos podíamos asustar con los contenidos que vimos la sesión anterior con todo esto relacionado con una sexualidad fuera de control. Y quizás nos asustamos y ponemos el grito en el cielo cuando se da algún caso y se hace además público de algún problema de este tipo entre nosotros. Sin embargo, tenemos tendencia a minimizar, tenemos tendencia a justificar, a relativizar todo lo concerniente con el lenguaje fuera de control, que es el contenido del segundo iceberg. ¿Vale? El paralelismo, la sexualidad fuera de control, un iceberg devastador. El lenguaje fuera de control, igualmente devastador. Los pecados de la primera lista, con muchas ocasiones, son más descarados, suenan peor, y los de la segunda lista son más sutiles. Podemos esconderlos quizás mucho mejor. Un autor decía, hay muchos creyentes que han dejado los pecados groseros de la primera lista y sin embargo no se apartan de aquellos que consideran pecados leves de la segunda lista. Y decimos, es que soy así. Y si no lo decimos, lo pensamos. ¿Por qué no me respetan? Tengo estos subidones de ira, pero es que soy así. Esa es la naturaleza caída que se manifiesta de manera inadecuada. Ahora, os propongo que no se trata de quitar importancia a lo que ocurre allí, sino de dotar la misma importancia a lo que ocurre aquí. De hecho, no sé si estaréis de acuerdo, creo que puede ser más dañino para tu vida, para la vida de tu familia y la vida de la comunidad cristiana en la que vives, lo que ocurre allí que lo que ocurre aquí. Esto lo machacamos, juzgamos y fustigamos, y esto lo aceptamos, relativizamos y dotamos de otra serie de características. Sin embargo, Santiago dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Vale? Ahora, ¿qué es exactamente todo esto que hemos de desechar como ropa asquerosa, como harapiento? Primero, la ira. Y ahora decimos, a mí no me toca. Esto sé que lo recoja otro, porque yo no me airo, ¿vale? Bueno, la ira es un sentimiento, está en la parte oscura, en el lado oscuro del iceberg y de nuestras propias personas. Porque no toda la ira se expresa, muchos la llevamos dentro. Yo creo que a mí no me ha visto airado ni mi mujer, pero sabe la mala leche que hay dentro. ¿Cuál es el concepto de la ira? ¿Cuál es el significado? Es un enfado muy grande, interior, y se expresa a través del resentimiento. ¿Se ve el resentimiento? No necesariamente. Se expresa a través de la irritabilidad, no necesariamente exteriorizada, y a través de la indignación. Y yo puedo parecer la persona más pausada, paciente y santa, y por dentro está hirviendo en ira. Ser un iracundo. Y fíjate la definición de iracundo en el diccionario. Persona que dispone de una inclinación natural a la ira. Se caracteriza por enojarse siempre con otro o con algo de manera casi inmediata, si es que percibe del otro lado una acción o conducta hostil hacia él o hacia algo que le interesa. ¿Quién está libre de la ira? Tiende a generar actitudes, en última instancia, de odio y de rencor. Pero también sabemos tapar muy bien el odio y el rencor.
Ahora hay una aclaración importante que creo que tenemos que mencionar, y es que la ira no es necesariamente un pecado, ¿vale? Si vamos al versículo 6 que hemos leído antes, que dice, las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, Dios se revela como un Dios que se aira, no iracundo, ¿vale? Pablo mismo nos exhorta a airaos, pero no pequéis. Cualquier persona, fíjate, creo que esto estaréis de acuerdo, cualquier persona que vive en sintonía con el corazón de Dios debe sentir ira. Si tu corazón está totalmente en sintonía con el corazón de Dios, debe salir ira santa ante un mundo y ante las acciones que desprecian el honor de Dios y se burlan de lo sagrado. Puedes arder en esta ira. Hay una expresión de ira santa cuando comprueban la crueldad del hombre en su trato con el prójimo. Puede haber una manifestación de ira santa ante la maldad, el engaño, la mentira. Pero el problema es que es muy difícil de gestionar. Decimos ahí que como seres caídos no sabemos manejar bien la ira. ¿A causa de qué? De nuestro egocentrismo. Normalmente, prácticamente somos incapaces de airarnos contra la injusticia ajena sin caer en extralimitación y cometer nosotros entonces injusticia. Me airo tanto que me convierto en un juez injusto. Esa no es ira santa. En realidad solemos airarnos por razones más que dudosas. Seamos honestos al reconocerlo. No suele brotar con naturalidad la ira santa, sino que muchas veces va encubierta con razones egoístas. Solemos más enfadarnos cuando alguien toca nuestros propios intereses personales, más cuando vemos que se abusa de otras personas. Pablo no está hablando aquí de desechar la ira santa, sino esta ira que sale del corazón perverso que está distorsionado por el egoísmo, por la satisfacción de mis propios deseos y ambiciones. Un autor, Richard Walter, decía, la ira, no estamos hablando de tonterías, la ira dinamita. ¿Sabéis lo que es la dinamita? Hace estallar. La ira dinamita los puentes que la gente necesita para llegar la una a la otra. Y el resentimiento hace que la gente corra a esconderse detrás de las barreras y a herirse mutuamente de manera indirecta. La ira es devastadora. La ira es devastadora. Pues hermanos, nuestra posición en Cristo, como decíamos al principio, tiene que determinar nuestro estilo de vida. Y no puede decir, yo es que soy así. No. Puede ser así, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios tiene un proyecto para ti. Y es que tu estilo de vida sea conformado por tu posición en Cristo. De tal manera que puedas desechar como ropa putrefacta, como decimos, cualquier atisbo de ira desordenada que nos asalte. Una ira que era propia de tiempos en los que no conocíamos a Dios o de tiempos en los que conociendo a Dios estamos lejos de Él. Y ahí se manifiesta. En segundo lugar, Pablo menciona el enojo. La definición de enojo es otra vez una definición de algo que sucede dentro, de un sentimiento. Dice, es un fuerte sentimiento de desagrado, de irritación, con manifestaciones que pueden ir desde el mal humor y el trato antipático a estallidos violentos de rabia y de furia. El enojo. Curiosamente, viendo datos acerca del enojo, los americanos que hacen estadísticas para todo, o sea, tienen una estadística de cuál es la segunda causa de accidentes de coche en Estados Unidos. El enojo. El enojo es el cimiento de la segunda causa de accidentes de circulación en los Estados Unidos. Y es posible que también el enojo sea la causa del fracaso de muchos matrimonios cuando uno o ambos cónyuges no saben gestionar bien estos sentimientos de irritación. Ahora bien, hay dos errores en nuestra relación o interacción con el enojo. Primero de ellos
la represión continua. Y otra vez, como somos hipersantos, nos dedicamos a reprimir las emociones negativas. No a curarlas, sino a reprimirlas. Es una cosa totalmente diferente. Nos dedicamos a esconder nuestra manifestación, nuestro interior enojado. Nos dedicamos a fingir que no estamos enfadados, a no reaccionar. Ahora, lo que escondemos no está muerto, está vivo. El enojo que no expresamos a su tiempo trae repercusiones incluso a nivel físico, colitis, depresiones, incluso ataques cardíacos. El enojo se esconde pero permanece vivo en nuestra mente y sigue haciendo su trabajo. Cuando decidimos bloquearlo, no estamos siendo honestos con nosotros mismos, ni con la gente que nos rodea, sino estamos cultivando una bomba que posiblemente estalle de alguna manera. Ahora, otra cuestión que hacemos con el enojo, en vez de reprimirlo de forma continua, es darnos la legitimidad a explotar de manera descontrolada. Dar rienda suelta al enojo en una expresión excesiva del mismo. ¿Alguien ha oído que hemos de expresar nuestras emociones con libertad para que no nos hagan daño interior? Y así explotamos con nuestro marido, con nuestra mujer, de manera descontrolada, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros compañeros de trabajo. No sé si te reconoces o conoces a alguien así, pero es que hay gente con la que no se puede estar, porque están permanentemente enojados, enfadados. Y dices, ¿qué le pasará? ¿Qué le habré hecho? No, no le ha hecho nada, es que vive así, vive enfadado de la vida. Se vuelven irritables, deprimidos, hostiles, nerviosos, infelices y siempre están enfadados. Y no hay más triste, no hay cosa más triste que estar con una persona, o más difícil que convivir con una persona que se siente siempre enfadado y enojado. Ahora, es muy interesante llegar a cuál es el fondo del enojo. El enojo no es un problema, o mejor dicho, el enojo no es el problema. El enojo es un síntoma. Y eso cambia la perspectiva de tu mirada hacia la persona que se enoja y de ti mismo si sientes enojo. A ver si somos capaces de profundizar aquí. Os propongo que el enojo, como digo, es un síntoma de algo que está ocurriendo interiormente, de algo que tiene sus raíces más profundas. Y una de ellas es el miedo, el temor. Tengo miedo a que me controlen. Tengo miedo a que me griten. Tengo miedo a que no me den lo que necesito. Tengo miedo a que no me presten atención. Y para protegerme de esos miedos, me enfado. El problema no es el enfado y el enojo. El problema es ese miedo que tengo a que me reconozcan, a que me cuiden, a que me den lo que quiero y que como no me lo dan, pues berreo como un niño chiquitito, enfadado por eso. ¿Veis que es mucho más profundo? No puedo decir, voy a decidir no enfadarme. No, tengo que curar mis miedos, que son los que me provocan el enfado. Pero además, el dolor. Una palabra áspera que recibes te hace daño. ¿Y qué haces? Te enfadas o me enfado. ¿Con qué facilidad nos sentimos dolidos, verdad? La mujer de la casa hace una buena comida, los hijos y el marido se dan el banquete y no expresan la más mínima acción de gracias. Al momento siguiente, contemplas a tu mujer y dices, ¿qué le habrá pasado? Está como enfadada, porque ha sufrido un dolor. Nadie ha reconocido su trabajo. O si eres el hombre, te has esforzado en pintar la puerta de no sé qué y nadie ha reconocido tu trabajo. Y así podríamos hacer muchas cosas. Un comentario de aprecio que espera recibir y no recibe, descubrir que te han engañado. Para liberar nuestro dolor, nos enojamos, nos enfadamos. Cuando nos han herido, resulta muy difícil ir al que te ha herido, al que te ha infligido el daño y decirle,
eso que me has dicho, eso que me has hecho, me ha dolido en el corazón. Es más fácil mosquearme, enfadarme. Lo otro es más humillante, pero es más saludable. Y en último extremo, otra de las cuestiones que hacen salir el enojo es la frustración. La frustración cuando somos confrontados con una situación a la que no encontramos una solución. Esto no me sale. Desde lo más sencillo. La puerta del coche, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esto? O sea, la frustración produce el enojo. Y eso lo podemos extrapolar a las relaciones, a diferentes cuestiones, ¿no? Ante la expectativa de un determinado comportamiento que queremos recibir de otra persona y no recibimos, quedamos frustrados con el marido, con el hermano, con el hijo, con el padre, con la madre, con el compañero de trabajo. Tengo una expectativa, no recibo el beneficio de la expectativa que espero, pues me enfado. Ahora, la gracia y la misericordia de Dios es tal que quiere librarnos de estas cosas. Y nuestra posición en Cristo debe de producir un cambio tal en nuestro estilo de vida que nos libere de justamente del enojo. Por eso decimos ahí también que es necesario que, teniendo constancia de que hemos muerto al pecado en Cristo y resucitado con Él a una vida santa, el Señor quiere que desechemos esta ropa putrefacta que tanto asco da y tanto daño hace, desechando cualquier aparición de enojo. Malicia, seguimos todavía en la cara oculta, en nuestra cara oculta. El significado de malicia, si buscamos en un diccionario, dice intención encubierta. La pongo subrayada también, ¿eh? Porque no es una acción, ¿no? Estamos todavía en el ámbito de lo invisible, de lo que se genera en el corazón, que es el cimiento para lo que después se expresa afuera. Intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse de algo o perjudicar a alguien. Es decir, que si el enojo suele ser una reacción primaria y descontrolada, el enojo es una reacción, la malicia es una actitud más reflexiva. Es decir, vamos de mal en peor. Hay alguien que tiene una expresión descontrolada de enojo, pero aquí nos encontramos con alguien que esa manifestación o esa expresión de enojo interior que se sustenta por la ira empieza a maquinar, empieza a dar vueltas en la cabeza. Empieza a ser una intención premeditada de hacer mal a otra persona. Ninguno somos de ese tipo. Pero la venganza, la envidia, el odio, aunque sea en matices pequeños, lo identifica. David Burr dice, el malicioso acaricia sus supuestas heridas. Pero mirando así, alguien va a caer por estas heridas. Se recrea en su resentimiento, se niega a perdonar o a hacer las paces y mantiene caliente su ira hasta convertirla en crueldad y en ansia de hacer daño a otro. ¿Cuál es la triste realidad? Que la malicia habita en el corazón del ser humano. El corazón egoísta del hombre caído siente una especie de placer perverso en ver sufrir a los demás. Y diré, esto te lo podía haber ahorrado, porque no somos así. David Burr, después de la cita que he dicho antes, dice, todos somos sádicos en menor o mayor medida. Todos somos sádicos en mayor o menor medida. El morbo malévolo está todavía en nosotros. Y decimos, no, pues no me reconozco en esas descripciones. Bueno, yo creo que encubierta y sutilmente el malicioso lamenta la prosperidad del otro. ¿Te reconoce? Qué buen coche se ha comprado. Pero no es
¡qué bueno! ¡Qué buen coche se ha comprado! No es, ¡qué buen coche se ha comprado! Las mismas palabras, pero con un sentimiento interior diferente. ¿Te ves ahí? También no solo lamenta la prosperidad del prójimo, sino que celebra su fracaso. Le viene bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando el otro prospera, yo menguo. Y eso me duele, me aira, me enoja y me llena de malicia. Y todo esto no se ve. Sigo pareciendo el más santo de los santos. Pero eso es algo que está ahí, corrompiendo y corroyendo. En lo más profundo de nuestros corazones sigue anidando el cáncer destructivo de la malicia. Y la realidad es que el pasado aún persiste. Mirad, en Tito 3 dice, en otro tiempo éramos, no leo el texto entero para ganar tiempo, acaba diciendo, vivíamos en malicia. Es decir, en otro tiempo, antes de ser restaurados por la gracia y la misericordia de Dios, ¿veis la expresión? Vivir en malicia. Era nuestro caldo de cultivo, nuestro medio natural. Es la malicia, sin ningún tipo de problema en expresarla. Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, desechar el resto de malicia. ¿Veis la diferencia? Sin el Señor estamos viviendo, recreándonos, revolcándonos en la malicia. En la gracia y misericordia de Dios quiere limpiarnos de esa basura. Pero la misma Biblia encuentra que hay restos. Hay restos, hermanos. Hay restos de malicia, sutiles, bien disfrazados, pero hay restos. No es de extrañar entonces la conclusión del apóstol Pablo. Nuestra posición en Cristo tiene que determinar de una manera dramática y radical nuestro estilo de vida. Y ya que habéis muerto al pecado en Cristo y resucitados con Él a una vida de santidad, desechad como a ropa podrida, apestosa, cualquier semilla de malicia, maledicencia. Hemos salido a la cara visible del iceberg. La palabra maledicencia original en griego es justamente la que traduce Reina Valera del 60, blasfemia, ¿vale? Así que los tenéis ahí, está transliterada prácticamente, ¿vale? Blasfemia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la blasfemia tiende a aplicarse solamente a las injurias que se profieren contra Dios o contra las cosas sagradas, ¿verdad? Ha blasfemado, algo que se hace contra Dios. Entonces, muchos autores, muchos traductores, para evitar la confusión de utilizar la palabra blasfemia transliterada, usan o la traducen por algo que sí que da el sentido del sentido de la palabra original en el texto de Pablo. De hecho, en la misma versión Reina Valera se traduce muchas veces la palabra blasfemia, no aquí, pero en la mayoría de los sitios, como maledicencia, ¿vale? Hago esta aclaración porque creo que es importante. ¿Y qué es maledicencia? Acción. ¿Habéis visto el cambio? Antes hemos hablado de sentimiento, hemos hablado otra vez de sentimiento, de intención encubierta. Aquí salimos del iceberg y nos encontramos con una acción. Acción de maldecir. ¡Oh, qué palabra más fea! Maldecir. Divídela en dos partes. Mal, decir mal las cosas. ¡Oh! Esto suena un poquito más suave que maldecir, más propio de lo que a veces yo hago. Yo no maldigo, pero digo mal algunas veces. Y es la cuestión. Ahora, si nos vamos a los sinónimos, arrojan mucha luz. Sinónimos de maldecir. Chismorreo. Eso es decir mal. Denigración, detracción, difamación, habladuría, infundio, insidio, murmuración, calumnia, engaño. Y es la idea del texto original. Es el ramillete de cosas que se dicen mal. Y este es un ejemplo de ello. Ahora,
una cuestión muy clarividente es lo contrario a maledicencia. Si te vas al diccionario de sinónimos y antónimos, los antónimos de maledicencia son dos. Ahí, alabanza y ensalzamiento. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es descubrir esto! Os propongo un ejercicio, me propongo un ejercicio. Preguntarnos si al hablar de los demás lo estamos haciendo para alabanza o ensalzamiento del otro. ¿Esto que estoy diciendo es para ensalzar y alabar a mi hermano? ¿A mi mujer? ¿A mi hijo? ¿A mi compañero de trabajo? ¿Le alaba y le ensalza? Si responden no, cógelo entre comillas y analiza si no estás maldiciendo o diciendo mal. Si no hay alabanza, si no hay ensalzamiento, es probable que haya lo contrario. Y esta es una actitud que persiste en el corazón caído del hombre. Tenía algún texto, no lo vamos ni siquiera a leer. Este maldecir es la manera habitual en que damos curso a la malicia que acabamos de describir antes en el último nivel, bajo el agua. Nos vengamos de las personas que pensamos que nos han hecho mal o de las que tenemos envidia y así destruimos su reputación. Ahora, esta maledicencia incluye, por ejemplo, la mentira descarada, así, y esto es importante, como la comunicación innecesaria de algo que es verdad, pero perjudica. Yo no digo mentiras, no, pero dices verdades que destrozan. Más bonito callado. Mejor una mentira si tus verdades son asesinas. Es la idea. Antes leíamos el texto de Santiago que pone de relieve el poder destructivo y dominante de la lengua. Solamente lo vamos a leer. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque encienda un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Fijaos, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Triste realidad. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y que está llena de veneno mortal. ¿No tiembla? Es por eso que nuestra posición en Cristo, o en nuestra posición en Cristo, Dios quiere transformar esa realidad de hombre caído. Ya que hemos muerto al pecado y resucitado en él, hemos de desechar esta manifestación de la maledicencia. En quinto lugar, palabras deshonestas. ¿Qué significa esto de palabras deshonestas? Bueno, he hecho una recopilación de otras traducciones, en otras versiones. Traducen conversación obscena, lenguaje soez, lenguaje sucio, palabras groseras o palabras indecentes. Y los especialistas en gramática dicen que todo esto en el marco del lenguaje que abusa del otro. Lenguaje abusivo al otro. Creo que es importante. Un autor escribía esto: aunque las palabras decentes, como las nuestras, no demuestran necesariamente que el corazón es puro, vayamos por partes, las palabras indecentes demuestran ciertamente que es impuro. Aquí encontramos la culminación de este proceso de decadencia que se inicia con la ira y termina gestionando un vocabulario descontrolado de palabras deshonestas, de tacos, de palabrotas. Qué afortunados que esto ya sí que no nos toca. Esto está fuera de nuestro uso. ¿Quién dice palabrota entre nosotros? No sé, a mí creo que no se me ha escapado nunca ninguna. Será por, yo qué sé. Ni siquiera ni siquiera se ha escapado. A algunos a lo mejor sí se le ha escapado algo, pero todos hemos aprendido a usar un vocabulario adecuado, sin palabras fuera de tono, con formas correctas. Cuidamos la forma, la estética de nuestro lenguaje.
Y esto es, pero a veces, el colmo de la exquisitez y el refinamiento, que eso ya a lo mejor sí, es ser capaz de comunicar esas mismas emociones negativas, de hacer el mismo daño con palabras, entre comillas pongo ahí, honestas, con palabras buenas, con palabras bonitas, pero haciendo el mismo daño. Y ponéis hasta con silencio. Qué santo es el silencio, ¿verdad? Qué brutal es el silencio cuando el otro te está demandando respuesta a algo. Y tú, en tu ira, en tu enojo, en tu malicia, eso es una asquerosa palabra deshonesta. Responder con silencio cuando el otro está esperando misericordia, gracia, perdón, respuesta, lo que sea. A veces es preferible una palabra ruda, una palabrota, que el silencio o la sabia ironía o santa ironía, que te responden con un versiculazo en la cara. Y en vez de mitigar el daño, en vez de provocar el ánimo, en vez de alentar, el bibliazo que te han dado en la cara te ha destrozado. Y a veces destrozado para siempre, con un solo versículo santo, convertido, perdonad, en palabra deshonesta. Este tipo de palabras deshonestas son devastadoras para las personas y las relaciones, destrozan los matrimonios, acaban con la relación padre-hijo, incendia la vida de la Iglesia y el testimonio de ella. Es por eso que el Señor tiene un proyecto lleno de misericordia, y es no dejarnos así caídos como estábamos, sino que nos dota, como hemos visto, habiendo muerto al pecado en Cristo y resucitado con Él, nos hace el llamamiento de vivir de forma diferente, desechando la ropa podrida de las palabras deshonestas. Pone el texto a continuación una manifestación práctica. No mintáis los unos a los otros, que es sencillo. Después de decir estas cosas tan gordas, va a decir no mintáis los unos a los otros. Parece que está fuera ya de tono. Es una manifestación muchas veces, he recortado aquí porque encontraba en un autor una explicación de cómo cada una de estas cosas desemboca en la mentira. Digo, no, además llevamos 2 minutos por detrás. Pasando por ahí encima, en alguna medida la mentira se nutre de algunos o de muchos de estos componentes. Mentimos cuando me siento enojado, airado, cuando estoy lleno de malicia, etcétera, sin entrar. Así que no es solo la mentira lo que ofende a Dios, sino todo lo que hay detrás. No es de extrañar que el Señor diga tantas veces, no hablarás mal, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y fijaos la cita de Apocalipsis. Pero los cobardes se merecen la muerte segunda, los incrédulos también, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Todos los mentirosos se merecen arder en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mentira es una tragedia, manifestación de la ira, del enojo, de la malicia, de todo esto. Ahora, no basta con desechar. ¿Sabes por qué no basta? Porque no puedes. Por mucho que te intentes, voy a controlar la ira, el enojo, no puedes. Va contra natura, va contra nuestra propia naturaleza, que somos así en nuestra esencia. No podemos. La cuestión es que no solo hay que rechazar, sino hay que ser revestidos del nuevo hombre.
por la gracia del regalo del Espíritu Santo hemos recibido una nueva vida conforme a la perfecta humanidad de Cristo. Su Espíritu Santo está en nosotros y nos capacita, en principio, a vivir conforme a la plena humanidad perfecta y santa de Cristo. La fuerza motriz, la energía del nuevo hombre es la fuerza de Cristo en nosotros, lo repito, a través del Espíritu Santo. El poder que brota de Él en nosotros por su Espíritu. Es imposible por nuestros propios medios. Dice Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es la contrapartida? Separado de mí, nada podéis hacer. No intentes combatir la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia. No. Algunas veces vencerás, porque es una lucha en la carne, algunas veces hay alguna pequeña victoria. Pero es a través de la comunión íntima con el Señor. Decimos ahí, solo desde la comunión íntima con Cristo podemos participar del proceso renovador de ser revestidos de Él. Y en el versículo 10, ahora sí, ya terminando, se nos propone 3 características del proceso. Este proceso renovador propone una renovación continua. Dice el texto, el nuevo hombre se va renovando. Es decir, nuestro nuevo vestido, el vestido del nuevo hombre en Cristo, está completo y perfecto en sí mismo, pero necesita una renovación permanente. Como dicen en Corintios, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Eso qué significa? Significa que hemos de renovar de forma dinámica y permanente nuestra comunión en Él, a diario, a diario, a diario, a diario, a diario. Es una renovación no solamente continua, sino que es una renovación de la mente, dice el texto, hacia el verdadero conocimiento. Nunca nos pareceremos a Cristo si no llegamos a tener la mente de Cristo. Por lo tanto, esta renovación es un procedimiento mental. Y también es una renovación a nivel del carácter, conforme a la imagen del que lo creó. Esta es la culminación del proyecto de Dios desde la eternidad. No es solo tener la mente de Cristo, sino es vivir como Cristo. Última transparencia. Este era el proceso que vimos al principio, ¿verdad? El proceso renovador de la gracia y la misericordia de Dios que nos ha hecho o quiere hacernos morir y desechar todas estas cosas. ¿Para qué? Para ser conformados a su semejanza. Dios quiere muchos hijos como Jesús. Está empeñado en que tú y yo seamos como Cristo. Y dice, ¿cómo lo hago? Pues a través de la muerte de Cristo, que ellos mueran al pecado, a través de la resurrección de Cristo, que resuciten a una vida de santidad, y a través de la obra del Espíritu Santo, que puedan asumir el compromiso de hacer morir y de destruir todas estas cuestiones. A efectos de que a los que Dios de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué hemos sido predestinados? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en el texto de 1 de Juan, la última cita, amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Este es el proyecto de gracia y de misericordia de Dios para con nosotros. Nos salvó, pero no se conformó con dejarnos como estábamos. Quiere hacernos como su Hijo, a base de cincel, a base de martillo, a base de dolor, a base de fracaso, pero con el proyecto de hacernos semejantes a Él. Muy bien, hermanos, que la gracia del Señor y su misericordia nos ayude y aliente a seguir en este compromiso de hacer morir y de desechar todo aquello que estorba. Que así sea. Señor, no podemos hacer otra cosa que manifestar gratitud, Señor. Gracias, Señor, porque siendo como somos, siendo lo que somos,
nos has sumergido en tu gracia y en tu misericordia, como cantábamos, y una de las manifestaciones de tu gracia y de tu misericordia es no conformarte a dejarnos salvos, pero inmersos, sumergidos en nuestros pecados, sino que quieres liberarnos a través de la renovación por tu Espíritu en nosotros, Padre. Señor, queremos vivir tan cerca tuya, Señor, que seamos contaminados de tu carácter, de tu forma, Señor, de tu sentir, por el Espíritu Santo en nosotros, Padre. Haz tu obra en nosotros y que a través de la fuerza de tu Espíritu nosotros también podamos no estorbar lo que tú quieres seguir haciendo en cada uno, Padre. Gracias, Señor, por la riqueza extraordinaria de tu palabra que nos alimenta, nos alienta, nos exhorta, Señor, y nos da conforme a nuestras necesidades. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.